Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Jonás capítulo 3 y versículo 1. Jonás está en el Antiguo Testamento, es uno de los pequeños libros antes de entrar al Nuevo Testamento. Jonás capítulo 3 y versículo 1. Leamos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era Dios hablando a Jonás. Jonás, Dios le habla por primera vez y le dice en el capítulo 1 y versículo 2, Jonás, levántate y ve a Nínive, a una gran ciudad. Ya ustedes saben la historia, que Jonás, en vez de ir y hacer lo que Dios le dijo, agarró un boleto hacia Tarsis y se fue para otra ciudad. Entonces, estando en medio del vientre de ese pez, dice que entonces Jonás volvió en sí, y dice que entonces por segunda vez Dios le habla aquí en el capítulo 3 y le dice entonces, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Dios habló a Jonás y le dijo el mensaje que le debería de dar a aquella ciudad. Era una grande ciudad, y era una ciudad donde la maldad, donde el pecado, donde la violencia había aumentado, y por lo cual entonces Dios levanta a Jonás y le da una orden. Es lo mismo, hermanos, que Dios nos está ordenando hoy en día. El salir a las calles, el testificar de Jesús, no es una opción, es un mandamiento. Dígale al que está a su lado: es un mandamiento. No es si me gusta o no me gusta. Hay mucha gente que dice: oh, es que ese no es mi don, que lo haga hermano Julio. A él le salen las palabras hasta por los codos. Pues sí, que lo haga él, pero también nosotros lo tenemos que hacer. O que lo haga hermano Francisco, hermana Edith, ellos hablan mucho, ellos sí, es verdad que Dios a unos nos da talentos y nos da dones, pero el evangelismo es un mandamiento que Dios dijo: ve y haz discípulo a todas las naciones, enseñándolos que guarden el mandamiento. Entonces, salir a evangelizar, eso es un mandamiento. No es algo que me guste o no me guste, es algo que yo lo debo de hacer. Lamentablemente el 90%, el 95% de cristianos no hacen el evangelismo, no les gusta, no saben, les da pena, les da nervios, siempre hay pretextos, dicen: no sé cómo decir, no sé qué hablar, no sé cómo voy a expresar a las personas. Pero no se trata de saber toda la Biblia. Es importante que supiera toda la Biblia, pero lo que se necesita para salir a evangelizar o llevar una palabra de fe, de amor, de esperanza, lo que se necesita es amar a Dios. Porque cuando nosotros amamos al Señor con todo el corazón, nosotros vamos a amar al prójimo y vamos a llevarles una palabra. Vamos a llevarle una palabra de fe, de esperanza, que puede cambiar sus vidas. ¿Saben por qué ustedes y yo estamos aquí, queridos hermanos? Es porque alguien nos habló del amor de Jesús. Es porque alguien nos expresó el plan de salvación. Ustedes y yo estamos aquí porque alguien se decidió, porque alguien que
conocía el amor de Dios, vino hacia nosotros y nos expresó el plan de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios, y por eso es que estamos aquí. Si nadie nos hubiera hablado del Señor, entonces nosotros no estuviéramos aquí, pero gracias a Dios que hay hombres y hay mujeres que aman al Señor, aman su obra y aman al prójimo. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este domingo vamos a ir. Y vamos a ir a ese lugar donde hay personas que viven ahí, no tienen casa, no tienen ropa, tienen tal vez dinero, pero es muy poco, no tienen comida, no tienen familia, o si tienen familia, sus familias los han rechazado, los han ignorado. Para poder llegar a esas personas que vamos a ir, número uno, tenemos que entender a esas personas. ¿Cómo yo, al ir a hablarles a esas personas, ustedes y yo, lo que vamos a hacer es ir a hablarles del amor de Dios. Solo del amor de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque esas personas están decepcionadas de Dios. Están decepcionadas de sus familias. Algunos están decepcionados de sus esposas, otros de sus esposos. Otros están decepcionados por alguien que los ofendió, por alguien que les traicionó, por alguien que les pagó mal. Y algunos otros están ahí porque se enviciaron al alcohol o a la droga. Y ahora están como en un abismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ellos? Por eso es que llevarles un burrito, es algo que les puede capturar la atención. Llevarles un café es algo que les va a capturar la atención. Pero lo que nosotros queremos es capturar su atención para poderles decir que Jesús les ama. Lo que vamos a hacer este domingo que vamos a ir, no es cualquier cosa, hermanos. Por eso es que nosotros, ustedes y yo, tenemos que estar orando. Señor, dame gracias, Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí, en un lugar, uno de los hermanos se va a tomar 10 minutos o 7 minutos para presentar un plan de salvación. En el otro lugar, Francisco se va a tomar otros 10 minutos y vamos a reunir un grupo. Pero imagínense cuando nosotros vamos, ya ustedes saben cómo se pone la situación. Algunos sí se reúnen, algunos sí son obedientes, se sientan y están ahí escuchando, pero algunos otros no quieren. Solo vienen y agarran lo que les llevamos y se van y se sientan por allá. A esos son los que ustedes y yo vamos a ir uno a uno. A esos son los que nosotros nos vamos a acercar uno a uno. Los que se sienten todos ahí sentados o parados, está bien, ahí hermano Francisco, Julio o Daniel o Armando van a lanzar un mensaje, una reflexión de 5 a 10 minutos, a 7 minutos. Así que ellos se tienen que estar alistando, preparando, orando al Señor. A mí a veces me dice mi esposa, oye, ¿tú por qué? ¿Por qué tienes que leer 4 o 6 horas para predicar 30 minutos? No es que solamente yo agarro un versículo y no, hermanos, es irradiarnos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, para que Dios nos dé sabiduría y nos dé gracia ese día que vamos a ir ahí. Así que denle un aplauso al Señor. Número uno, lo que nosotros les vamos a hablar es del amor de Dios. Es del amor de Dios. Ustedes recuerdan cuando fuimos aquí, empezamos a hablar con una persona, con el primero que empecé a hablar, ya se me iba escapando así, recuerdo, y comencé a hablar con él, terminó Dios tocando su corazón, se reconcilió con el Señor, Dios lo quebrantó ahí. Y recuerdo que me dijo estas palabras: hermano,
ya no puedo. Hasta aquí llegué ya. O sea, está desesperanzado. Este mundo, hermanos, hay tres cosas que lo están hundiendo cada día más para abajo: la depresión, el pecado y la violencia. Todas esas personas que están ahí llegan a ese nivel por causa del estrés, por causa de la depresión, por causa de que no hayan salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El enfermo que le duele la cabeza, ¿qué hay que darle? Una pastilla para el dolor. Usted ora por él, pero físicamente, pero lo que estoy diciendo es que esas personas a las cuales vamos a llegar, les vamos a hablar, número uno, del amor de Dios, que dice Juan capítulo 3. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3. Estos versículos, ustedes y yo los debemos de saber de memoria. O sea, de memoria. Cuando yo voy a lugares y así, donde quiera que yo estoy, yo le saco la palabra. Y si yo no cargo la Biblia en la mano, se lo recito yo de memoria. San Juan capítulo 3 y versículo 16, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Dice así, o sea, esto es lo que usted y yo vamos a llegar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, número uno, vamos a hablarles del amor de Dios, porque esas personas están desesperanzadas, desahuciadas, piensan que nadie les ama, piensan que Dios se olvidó de ellos, piensan que Dios no existe, piensan que Dios no es justo, piensan que Dios no actúa como debe de actuar con ellos. Entonces ellos dudan del amor de Dios. Es más, cuando recuerda, hermano Francisco, cuando usted estaba predicando allá en la Bristol, recuerdo que uno le empezó a contender en alta voz. Y cuando yo miré eso, me fui por atrás y me lo agarré solito y empecé a hablar con él, uno a uno. Y al final terminó, porque primero lo estaba contendiendo, él lo estaba contrariando, él estaba predicando ahí a los que estaban ahí, pero mientras él estaba, que Dios no existe, que ese es tu problema, y que yo tengo mi religión, y que cosas como esas, me le fui, empecé a hablar con él, terminé hablándole del amor del Señor, terminó llorando. ¿Sabe por qué estaba así? Porque me narró la historia, que a su papá lo mataron cuando él tenía 13 años. Él vio, y lo mataron por unas tierras, y él es de Guerrero. Cuando me empezó, y yo empecé a hablar con él. O sea, cuando uno comienza a hablar con estas personas, uno no comienza diciéndoles, oh, te vas a ir al infierno si tú no sirves a Jesús. No, querida iglesia, a esta gente uno tiene que primero entablar una conversación. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Miguel, y ya, o sea, tratar de hacerlos hablar, tratar de entablar una conversación. No podemos llegar como llegamos a los hermanos y empezarles a hablar cosas espirituales y hablar en lenguas. No, o sea, hay que comenzar entablando una conversación. Mientras él estaba contrariando, hermano Francisco, yo fui a hablar con él, me puse a hablar con él. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿De qué parte de México eres? Sabía que era de México por el estilo de hablar. Mientras lo escuché hablar más, sabía que era de Guerrero. Le dije, pues yo también soy de Guerrero. ¿Y de qué parte? Casi del mismo rancho. Solo el río de diferencia.
Entonces, ¿qué hice yo? Hablar con él, tranquilo. Yo no fui enojado. Yo no fui, ¿por qué le gritas hacia mi hermano? Él es mi hermano y está predicando. ¿Y por qué tú lo No, no, no. Uno tiene que tener el amor de Dios. Y uno tiene que sujetar su carácter. Porque si no, no vamos a hacer las cosas bien. Hay gente que se enoja y que los manda al infierno. Yo he visto infinidad de videos. Cómo personas les empiezan a hablar y si no les aceptan el mensaje se enojan y terminan ofendiéndolos. Y terminan mandándolos al infierno de un solo. Pero el mensaje de Jesús es de amor, de perdón, de arrepentimiento, de esperanza y de salvación. O sea, usted y yo lo que vamos a hacer es ir, llevarles un alimento, un suéter, chamarras, lo que vamos a llevar, y de un solo vamos a decir que somos de una iglesia. Somos de una iglesia, hemos ido porque les amamos, porque el Señor nos mandó, porque el Señor puso en nuestro corazón y porque eso es lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Así que estamos aquí porque les apreciamos, les amamos y porque el Señor también les ama. Amén. Denle un aplauso al Señor. Imagínese, a veces nosotros podemos decir, no, es que yo no voy porque yo no sé hablar, porque yo no sé qué le voy a decir. Tenemos que llevar un mensaje práctico, sencillo y directo. Práctico, que lo entiendan. Sencillo, que no nos compliquemos la vida con sacar 20 versículos, porque entonces los vamos a confundir. Y directo es que va a ser del amor de Dios. O sea, saben, amigos, estamos aquí el uno a uno. Yo estoy enfrente de usted, usted está enfrente de una señora o de un hombre o de quien sea, pero les hablamos del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sabe, y si me dijo que se llama Pancho, yo le decía, mire Pancho, Jesucristo murió por usted en la cruz. Tal vez a usted piensa que nadie le ama, pero Jesús le ama. Tal vez usted piensa que no vale nada, porque la gente que está ahí tiene su autoestima por los suelos. Tiene su autoestima por los suelos. Ellos piensan que la sociedad los olvidó, ellos piensan que la sociedad se ha olvidado de ellos, que no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a llevar una palabra que cambie su vida. Si nosotros les hablamos ese versículo de San Juan 3:16, porque Jesucristo de tal manera te amó, al tal grado que se dejó cruzar en la cruz del Calvario, al tal grado que se dejó clavar los clavos en las manos, al tal grado que se dejó que le dieran latigazos en la espalda para poder nosotros tener vida eterna. ¿Qué es lo que debe de hacer usted, señor Mauricio? Solamente arrepentirse, entregarle su corazón a Jesús y pedirle perdón. O sea, no podemos darle un mensaje de 20 versículos o largo. O sea, poco a poco tenemos que ir hablándoles del Señor. Y dos, podemos usar también el versículo de Romanos capítulo 5 y versículo 8. Lo vamos a leer. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos capítulo 5 y versículo 8. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 5 y versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor.
¿Estamos listos? Bueno, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ese es un versículo clave. ¿Por qué? Porque las personas también que están ahí, ellos dicen: no, yo no tengo perdón de Dios. No, es que yo he hecho tantas cosas malas. No, es que esto, es que el otro. Pero Dios demostró su amor, en que aún nosotros siendo pecadores, Jesús te puede perdonar. Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. O sea, Él demostró su amor para con nosotros. No puedes decir que Dios no te ama. No, pues a lo mejor sí, tu mamá no te ama, tus hermanos, tus primos, tus amigos se olvidaron de ti, pero si estamos aquí, amigos, es porque Jesús les ama, es porque Jesús dio la vida por ustedes en la cruz del Calvario, es porque Jesús está aquí para salvar sus vidas. O sea, Jesús es el centro del evangelismo. Jesús es el único que pudo cambiarme a mí. Nadie pudo cambiar a mi esposa. Nadie pudo cambiar a nadie. Nosotros nunca pudimos cambiar solos. Y el único que nos pudo ver transformado es Cristo Jesús. Por eso es la razón que nosotros tenemos que ir con esa fe, con esa mentalidad, con esa definición, sabiendo que Cristo es el único que puede cambiar las vidas. Y aunque parezca imposible, porque personas pueden decir: oye, ¿cómo Dios puede cambiar la vida o puede tocar la vida de una persona que está ahí viviendo en un puente, que está alcoholizada, que está drogada, que lleva años viviendo así? Déjeme decirle que Dios lo puede hacer. Poderoso Dios, sí, Señor. Mi esperanza es que Dios lo puede hacer. Leí en un libro hace tiempo que un hombre, un evangelista llamado L. Moody, fue un hombre que entregó su vida al Señor desde bien joven. Y cuando creció, llegó a su juventud, le hizo una promesa a Dios y le dijo: Señor, yo quiero prometerte que ganaré una alma cada día. Predicaré tu evangelio y de menos, Señor, que una persona entregue su vida a ti. Así que este joven cada día predicaba y se ganaba una alma para el Señor. Cada día, cada día. Y él vivía en Chicago, en los suburbios de Chicago, y era el tiempo de la nieve. Era en enero, era cuando la nieve a veces se pone de alta, hasta 2 pies de alta, 24 pulgadas de alta, a veces 12 pulgadas de alta. Y era entonces una de esas noches de enero frías. Y a este hombre se le pasó un día de que no habló de Jesús y no se ganó una alma. Y dice que mientras él estaba para irse a acostar, se recordó y dijo: Señor, hoy no me gané una alma. Y dice que dijo: Señor, mañana repondré el alma que hoy no gané. Mañana le predicaré a 3. Y como que se fue a acostar. Pero mientras estaba ahí acostado, dice que vino la voz de Dios y le dijo: no, tú dijiste que te diera una alma al día. Tú solo habla mi palabra y yo voy a ser quien voy a hacer la obra. Y dice que aquel hombre eran como las 11 a 12 de la noche. Y dice que se levantó entonces, se puso su ropa otra vez. Y dice que naturalmente él dijo: pero Señor, son casi a las 12 de la noche con este frío. Las calles están solas. ¿Quién va a ver, Señor, que esté por ahí? Dice que entonces él se levantó obedeciendo la voz de Dios. Y dice que salió al semáforo, no miró a nadie. Siguió caminando y a lo lejos dice que vio un hombre
estaba ahí en un bote de basura. Y dice que entonces él apresuró el paso ante ese hombre. Y mientras apresuraba el paso, aquel hombre lo vio y se asustó y comenzó a caminar más lejos de él. Y mientras este predicador caminaba hacia el hombre aceleró su paso. Y mientras el emúdico empezó a correr para alcanzar a aquel hombre, porque él dijo: esta es mi oportunidad. Esta es el alma de que el Señor me estaba hablando. Y si yo no lo evangelizo, tendré que caminar más cuadras y me tendré que quedar aquí más horas tal vez. Así que era el único hombre que había por la calle. Y entonces dice que aquel empezó a correr hacia el hombre empezó a correr porque pensó que lo iba a asaltar, pensó que le iba a golpear, pensó que le iba a robar lo único que tenía. Entonces uno corría para huir del predicador y el predicador corría para hablarle del plan de salvación. Pero era su única oportunidad. Y dice que entonces llegó, se metió a una casa de esas abandonadas, se metió y dice que ahí andaba buscándolo. ¿Dónde estás? ¿Para qué me quieres? Es que te quiero hablar de Jesús. No, yo estoy bien, no necesito. Y dice que empezaron y lo empezó a buscar y lo empezó a buscar. Y dice que él oía la voz y entró a un como cuarto, algo así. Y dice que nomás miraba ahí una cama vieja, pero no miraba al hombre. Y dice que nomás oía la voz y comenzaron a hablar. Y dice que de pronto él se agachó abajo de la cama y lo miró. Y le dijo: ven, tú eres mi oportunidad. Yo no me puedo ir sin hablarte de Jesús. Yo quiero hablarte y decirte que Jesús te ama, que Jesús puede cambiar tu vida, que Jesús murió en la cruz. Y dice que le empezó a predicar. Y entonces aquel hombre dice que como que quería salir y como que no. Pero dice que le empezó a decir: ven, sal, yo te quiero hablar de Jesús, no te quiero robar, no te quiero hacer nada. Para terminar la historia, dice que le habló de Jesús.